Buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este directo de Twitch, a este espacio de los viernes que tenemos para hablar de participación comunitaria y bueno, de todo lo que viene siendo un poquito la vecindad y los espacios ciudadanos de participación. Me voy a poner las gafas porque me doy cuenta de que no veo y bueno, creo que me voy a retirar esto por el momento porque estoy más cómoda. Vale, sin problema. Bueno, lo primero de todo, sabéis que me gusta empezar agradeciendo a las personas que nos siguen y que están pues siempre pendientes de las actualizaciones que vamos subiendo. Entonces, pues nada, dar las gracias a esta nueva persona que es suscriptora nuestra ahora mismo y bueno, buenos días a Viviendalga, buenos días. Y bueno, pues lo que os decía, que muchas gracias a las personas que nos siguen, que se suscriben, que comparten y también muchas gracias a los que estáis viendo el directo y si no os habéis suscrito o no habéis compartido todavía, pues os animo a hacerlo. Ya sabéis que por nosotras, pues encantadas. Vale. Hola, trabajo social. Pues nada, como ya sabéis, los viernes pues, nos toca hablar, como os decía, un poquito de comunitario y del proyecto Entre Paseos, que ya os estaba enseñando un poco estas semanitas atrás. Y hoy la verdad es que yo quería hablar de un tema que, bueno, tiene que ver con Entre Paseos y yo creo que en general tiene que ver con todos los proyectos comunitarios y con todo lo que tiene que ver con la realidad social de las personas, que es este famoso, o no sé si tan famoso tema, del ascensor social. Para quien no lo sepa, o por aclarar un poco el término, que no me he buscado una definición, esto soy yo con mis explicaciones, pues ascensor social llamamos a todos esos elementos de la vida de una persona, por ejemplo, la educación, las condiciones de vida, las condiciones sanitarias, las oportunidades laborales, es decir, elementos de tus condiciones de vida que se supone que te van a ayudar a tener, por decirlo de una manera muy sencilla, una vida mejor que la de tus padres. Es decir, que como que va a disparar, claro, tu estrato social. Es decir, si tú perteneces por nacimiento a una familia o a una comunidad empobrecida o en situación de riesgo o quizás lo que llamamos clase media, que es muy discutible qué entendemos por clase media o no, porque ya sabemos que luego depende de muchos factores y tal, pues ascensor social se supone son todas estas cosas y todos estos elementos que ayudarían a la siguiente generación a mejorar en general sus recursos, sus condiciones de vida. Por poner un ejemplo, pues la universidad durante mucho tiempo fue un ascensor social. Por ejemplo, durante los años 70, 80, 90 incluso, la persona que iba a la universidad, por norma general,
siempre tenía un nivel de vida alto porque suponía, pues eso, ese ascenso social. Entonces, por ejemplo, las familias que eran de clase obrera, de clase trabajadora, empobrecidas, que conseguían ahorrar lo suficiente para mandar a sus hijos a la universidad, sus hijos sí que este elemento funcionaba pues como un ascenso, como que proyectaba las condiciones de vida de estas personas. Trabajo social dice, qué buen tema, gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, hablando un poquito de esto, el tema yo, ¿por qué os lo saco? Porque os voy a enseñar en pantalla, pues porque el otro día yo, bicheando por internet, veía que, bueno, esta entrevista que había hecho Thais Villa en un reportaje para El Intermedio, que es un espacio que hacen de vez en cuando, que se llama Barrio Rico y Barrio Obrero, y justo trataban este tema. Es decir, ella preguntaba, bueno, os dejo por aquí, por si queréis buscarlo, está en la web de la Sexta, ¿vale? Se busca fácil, si buscáis en Google Barrio Rico, Barrio Obrero, os va a salir la última entrada. Y bueno, ella preguntaba, pues en un barrio obrero de Madrid y en un barrio bastante acomodado de Madrid, a las personas a qué se dedican actualmente. Las preguntas eran, ¿a qué se dedican actualmente? ¿Qué formación habían tenido? ¿A qué se habían dedicado sus padres? Y cuánto era su sueldo, pues, o mensual o anual, y si les llegaba para vivir en unas condiciones dignas. Bueno, supongo que intuimos o imaginamos pues, el resultado de esta entrevista. Si no, yo no os lo quiero destripar tampoco mucho, porque bueno, siempre la podéis ver, pero al final lo interesante o la pregunta que nos hacemos a día de hoy es si estos elementos que tradicionalmente funcionaban como ascensor social, que yo creo que el más importante, por ejemplo, era la formación, los estudios, el tener acceso a formación más allá de la formación básica, si a día de hoy, 23 de julio de 2021, siguen operando como un ascensor social. Es decir, si las personas que pertenecen a colectivos empobrecidos o en riesgo o desfavorecidos siguen teniendo de alguna manera esas herramientas que, si son capaces de acceder a ellas, les permiten promocionar y mejorar su vida. Para nosotros es una pregunta interesante porque, como he comentado ya en muchas ocasiones, una parte muy importante de la intervención comunitaria es la investigación y conocer realmente el terreno, no solo a través de impresiones, sino a través de datos, tratando de ser lo más rigurosas posibles. Que riguroso no quiere decir cuantitativo, lo cual también tiene mucho que ver. Pero bueno, en este caso en concreto sí que tenemos datos cuantitativos, pues, chico, que son bastante indiscutibles. Entonces, perdonad un segundo porque os estoy buscando aquí un gráfico, ¿vale? Sobre los centiles. A ver, me explico. Bueno, pongo el gráfico y me explico mejor. Porque no me quiero poner muy técnico, pero bueno, a ver, me dicen por el chat que cuando cambio de pantalla el micro no tiene el mismo volumen. Me pillas muchísimo para arreglar esto ahora. Vale, claro, seguramente porque lo tengo descompensado. Captura y salida de audio. Perdón, ya sabéis que yo y el OBS. Buenos días, Juventud Talavera. Pues estoy toqueteando cosas, pero no sé si lo estoy arreglando o no lo estoy arreglando. Así que ya me decís. Jeje, a ver cuándo cambia esa presentación. Pues justo ahora iba a cambiar. Porque os quería enseñar. A ver, un segundo.
Bueno, os estaba hablando de esto y ya me comentáis a ver si... Ahí es donde debes arreglarlo, ahí lo tienes más bajo. Eh, pues no sé qué tal se oye, yo creo que bien, vale, súper. Vale, os estaba hablando de que para medir esta clase de factores que condicionan pues, como la renta, el nivel de las familias o de los hogares, más bien, es decir, cuando nosotros hablamos de si un hogar tiene una renta media, una renta alta o demás, nos movemos con esto, ¿vale? Con los centiles. ¿Qué son los centiles? Un centil es un porcentaje que alude a la renta. Me estáis diciendo, ahora sube el volumen en la barra, está a tope el volumen de todos. O sea, antes lo había bajado, pero ahora lo he vuelto a subir. No sé qué tal se oye. Pero es que los tengo a tope, perdón. Para la próxima semana, o si ahora nos queda un ratito, intento configurarlo. Es que no sé, claro, qué más tocar, porque ya está todo alto. Bueno, que al final soy una profa horrible, ¿eh? Menos mal. Vale, me dicen que se oye fenomenal. Muchísimas gracias. Porque Vale, estupendo. Vale, pues me vuelvo a poner en modo profa. Estamos comentando el tema del ascensor social y cómo medimos un poco de manera cuantitativa esto, es decir, la renta de las personas, ¿vale? Pues lo que os decía, se mide por centiles y los centiles es según la renta del hogar, es decir, no solo una persona, sino del hogar y a través de los años. Entonces, un hogar, por ejemplo, pertenece al centil 1 cuando está entre el porcentaje de renta más bajas de todas las que están registradas. Es decir, cuando perteneces a ese grupo de personas que tiene una renta del 1% más baja. Eso es centil 1. Y luego está el centil 100, si veis es como un porcentaje, solo que le ponemos el nombre de centil, pero es exactamente lo mismo, que es justo lo contrario. Es decir, en centil 100 están los hogares que tienen que pertenecen al 1% de renta más alta. Y entre medias, pues estamos el resto de los mortales, más arriba o más abajo. Entonces, bueno, esto que veis en pantalla, ¿vale? Que, bueno, es un artículo de la sección social de Europa Press y lo podéis consultar también, si queréis luego os lo pongo por el chat si os interesa, ¿vale? Habla un poquito, justo es 2020, seguramente ha cambiado la historia también con la pandemia. No creo que haya cambiado en cuanto a las conclusiones a las que llegamos, sino que habrá cambiado en cuanto a los resultados. Yo intuyo que se habrán incrementado. Pero bueno, aquí lo que están midiendo un poco, que es muy interesante, es cómo han incrementado o fluctuado los centiles en 20 años. Es decir, tomaron la renta de familias, me parece que fue pues, durante los años 90, es decir, la renta de los padres, y han estudiado la evolución de la renta de sus hijos durante 20 años. Es decir, estos críos pues ya están, si eran pequeños a lo mejor cuando se hizo este estudio a sus padres y demás, pues son muchachos que ya están o cursando estudios superiores o trabajando o en edad de trabajar. Y como vemos, pues bueno, las mujeres siempre en un centil más bajo, los hombres en el más alto, la media queda pues en el centro, pero como vemos no ha habido mucha movilidad, ¿vale? Aquí tenemos la media justo y la movilidad ha sido muy escasa, ¿vale? Entonces, bueno, hablando de esto un poco, yo hoy quería también que viéramos, aplicado al proyecto de barrios, al proyecto Entre Paseos, los datos que tenemos sobre la realidad social de estos barrios. Es decir, hoy sí que datos cuantitativos. La semana pasada estábamos más a lo quali, que cogimos la investigación del barrio de La Piedad, y hoy
Pues a mí me gusta también aludir pues, a esta clase de datos con los que también contamos. Es cierto que no están súper actualizados. Bueno, como ya sabéis, en nuestra página web tenéis todas nuestras publicaciones y demás y podéis acceder a ellas. Y yo ahora mismo estoy buscando la publicación de nuestra investigación de los barrios de El Carmen y del Pilar, que está aquí, porque tenemos bastante datos cuantitativos que nos sirven muy bien para ilustrar esto que os contaba del ascensor social, ¿vale? Como sabéis, cuando pinchamos aquí, pues se nos abre la investigación. Entonces, bueno, un poco como para abrir boca o iniciar este análisis, yo creo que está interesante que tengamos así como algunos datos para empezar. Lo primero, bueno, pues según estos estudios de los últimos años, 2020 y demás, pues la conclusión a la que se llega es que los hogares que eran ricos en el 98, por ejemplo, que era cuando se empezaba este estudio que publicaba Europa Press que os comentaba, ganan en la actualidad, es decir, 2020-2021, una media de 5.000 euros más que el resto de los hogares españoles. Es decir, la riqueza y la pobreza se heredan. Esto es una conclusión a la que yo creo que ya hemos llegado todas desde lo social. Entonces, es decir, han pasado 18 años donde además la educación obligatoria se ha instaurado. Recordemos que las personas, o sea, los hogares que estaban conformados o los adultos que conformaban esos hogares en el 98, muchos de ellos tenían la educación básica o la educación obligatoria o ni siquiera eso, esos adultos. Sus hijos sí que ya han completado normalmente ese ciclo de educación, ya no solo primaria, sino también secundaria y en muchísimos casos formación profesional o educación universitaria o demás. Es decir, ahí sí que en lo educativo sí que ha habido como un disparo de ese factor, pero sin embargo no se ha traducido en una mejora de la renta de los hogares, ¿vale? Ya os digo, con estos datos, pues lo que se ha determinado es que los hijos de los hogares más pobres, que a mí no me gusta la palabra pobre, porque parece que es algo como intrínseco de esa persona. A mí me gusta utilizar la palabra empobrecida, pero bueno, el estudio lo que comenta, que ahora vamos a ver reflejado un poquito en los barrios en los que nosotras trabajamos, es que los hogares empobrecidos, que nosotros entendemos que un hogar está empobrecido cuando está por debajo del percentil 20, pues tienen ahora unos ingresos un poco más altos. Creo que la media está entre 15.000, 16.000 euros al año, pero sus hijos tienen rentas iguales o incluso más bajas. Es decir, no ha servido toda esta mejora de factores sociales como ascensor social, ¿vale? Y bueno, si comparamos ya estos hogares con los hogares de percentil alto, es decir, 80% para arriba, pues estamos diciendo, es casi el doble. Estamos comparando rentas de 15.000, 16.000 euros al año por hogar, no por persona, por hogar, con rentas de 33.000, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que con estos datos cuantis tampoco quiero dar mucho la chapa, porque si buscáis ascensor social en Google os van a salir muchísimos artículos. Así como micro resumen, ya os digo que os recomiendo un poco la microentrevista esta que se marcó Thais Villa, porque era súper representativa. Pues lo que os digo, o sea, normalmente en barrio rico eran personas que sus padres ya habían tenido formación universitaria, posgrados en el extranjero, todas estas historias y bueno, pues ellos a día de hoy mantienen como
ese perfil alto. Me preguntan por aquí, ¿estás diciendo que el ascensor antes funcionaba y ahora no? Sí, no, porque a mí me parece que antes, eso de que antes funcionaba también era un poco falacia. Es decir, que funcionaba en situaciones de pobreza muy extrema, de situaciones de riesgo muy extremas. Es decir, tenemos que entender que lo que yo os comentaba, o sea, niños, por ejemplo, que nacidos entre el 84 y el 90, que son los que, por ejemplo, han sido... Muchas gracias, Gabriel07, por unirte a nuestra comunidad. Que han sido, por ejemplo, los que fueron objeto de este estudio, esos niños, sus padres, nacieron, pues, bueno, durante toda la dictadura, lo que os comentaba, no, muchas veces sin acceso a una educación y tal. Claro, en condiciones tan precarias, cualquier cosa era ascensor social. Es muy fácil mejorar algo que... No es fácil, pero me refiero, es muy fácil que cualquier cambio vaya mejor, porque a peor es difícil ir, ya, claro. Cuando tú estás con unas condiciones laborales, de renta, económicas, sociales tan bajas. Entonces, claro, cuando nosotros pasamos a una democracia y se empiezan a garantizar pues, derechos básicos, derechos inalienables, se empieza a pensar en el estado del bienestar y de repente se regula el trabajo, se escolariza a las personas, se preocupa un poco de que haya viviendas, por ejemplo, con ayudas sociales y demás. En ese contexto donde se facilita que los hijos de estos obreros sí que tengan una formación y demás, sí que funcionó durante un tiempo, sobre todo la educación, como un ascensor social. Sí que funcionó. Ahora, no funciona igual para todo el mundo. Claro, lo que nos revela esto, porque, claro, vosotros, os pongo otra vez la gráfica. Cuando veis la gráfica yo decía, ha subido muy poquito, ostras, diréis, ¿qué cojones? Perdón. Ha subido mucho, parece que aquí como pega un pico, pero es un pico falso, es decir, no, realmente sigue habiendo esa desigualdad, lo que os comentaba, entre los perceptibles más bajos y los perceptibles más altos. ¿Por qué han subido los perceptibles más bajos? Porque era un arco de pobreza tremendo el que tenían estas personas. Entonces, claro, con muy poquito, fijaos, con una educación básica, ya subió un poco, pero su renta, la renta de estas personas, a pesar de haber conseguido, por ejemplo, un trabajo, se supone que más cualificado y mejor, entre comillas, que el de sus padres, siguen en una renta muy baja, en una renta media, en una renta que les permite llegar muy a duras penas a final de mes. ¿Por qué? Porque hay otros factores que han condicionado el ascensor social. Es decir, mientras estos elementos sociales o culturales, como por ejemplo el ir a la universidad, la educación, eran exclusivos de un sector de la población privilegiado, es decir, estas familias que están con una renta de percentil 80 para arriba, sí funcionaba como ascensor social porque la educación era como algo exclusivo de las altas élites. La familia que ahorraba y conseguía mandar a su hijo a la universidad y de repente su hijo o su hija se hacía maestro, se hacía ingeniero, se hacía médico, claro que ahí era un ascensor social muy alto. ¿Pero qué ha pasado a día de hoy? Al universalizarse el acceso a estos elementos sociales, ha perdido su efecto como ascensor social. Entonces, de repente, tenemos a toda una generación de hijos de obreros que ya sí que ha pasado por la FP, sí que ha pasado por la universidad y sí que ha tenido esa formación y esas oportunidades. Entonces, ya ahora el ascensor social son otros elementos y son otras cosas. ¿Y qué suelen ser todas estas cosas? Pues lo que nos comentaban también en el reportaje este que os comentaba. Por ejemplo, tener contactos, el tener la oportunidad de hacer un posgrado en el extranjero, el tener la oportunidad de cursar estudios pues por ejemplo, por centros privados. Esas son la clase de cosas que ahora mismo están operando como ascensor social, es decir, cosas muy comunitarias que atraviesan mucho el con quién te relacionas tú día a día. Ya no solo es una cuestión de mérito, es decir, de conseguir como unos estudios o una formación, sino que tiene mucho que ver con las relaciones sociales, con el marketing, con la imagen,
con el que sepan que tú vives aquí o vives allá y te relacionas en ciertos círculos sociales. Entonces, sí, de alguna manera el ascensor social, en el sentido que lo entendíamos antes, ya no funciona de la misma manera. Y claro, esto trae una serie de consecuencias. A ver, Leo, por ejemplo, ¿crees que todas... perdón, voy a quitar esto un momento porque si no me sale el chat muy chiquitito. A ver. ¿Crees que todas las carreras y formaciones profesionales son susceptibles de ser consideradas ascensor social o que es algo que actualmente queda restringido en unos pocos ámbitos? Buena pregunta. A ver, no todas las carreras universitarias funcionan como ascensor social y esto sí que fue así siempre. Es decir, todos sabemos lo denostadas que están, por ejemplo, las humanidades, las bellas artes, incluso lo social en muchas ocasiones. Yo creo que, aunque se lucha contra eso, la universidad, la formación profesional está enfocada de una manera mercantilista, por decirlo de alguna manera. Es decir, no vamos a la universidad para aprender, para formarnos por curiosidad o por especializarnos, sino que vamos con la misma intención que antes alguien se metía de aprendiz en un taller, buscando un oficio, buscando una profesión que luego esté remunerada, es decir, buscando nuestro trabajo. Y en ese sentido hay ciertas profesiones o ciertas carreras que históricamente tienen como ese prestigio y ese privilegio. Es decir, lo que os comentaba antes si una familia obrera ahorraba para mandar a uno de sus hijos a la universidad, normalmente me voy a hacer ingeniero, me voy a hacer notario, me voy a hacer médico, es decir, me voy a hacer como carreras muy de ciencias, que me dan también como un prestigio social porque están como valoradas y normalmente eran las que más operaban en ese sentido. Entonces, al revés, todo lo contrario. Creo que, y seguramente habrá datos que no tengo ahora mano que corroboren, pero muchas veces, o por ejemplo, es un comentario común entre familias de rentas medias o rentas bajas cuando mandan a sus hijos a la universidad y andan un poco apretados de, no, pero estudia algo que sirva. No te metas a historia del arte o no te metas a hacer filosofía porque eso no te va a dar trabajo. Entonces, no todas las carreras, no todos los... Partiendo de la base de que a día de hoy ya el pasar por la universidad, el pasar por una FP en sí no funciona como ascensor social, es decir, lo que os decía, creo que lo que está funcionando ahora mismo como ascensor social es que tú te puedas pagar un máster en Cambridge o un máster en Estados Unidos o en Canadá o otra clase de historias. Dentro de eso, es cierto que no todas las carreras tienen ahí como esa igualdad de condiciones para nada. Vale, por aquí. Nos estás diciendo que si me hago amigo de alguien rico, tendré más posibilidades en la sociedad. Claro, esta es otra historia. No es lo mismo que tú, viniendo de un hogar con una renta baja, empobrecida, media, te hagas amigo de que cuando tú ya directamente naces en ese círculo social. Es que la historia es que, justo lo que os comentaba, como que por mucho que ciertos elementos parece que funcionan como, que impulsan como, las condiciones de vida de estas personas no terminan de ser nunca equiparables o iguales a la de quien nace ya en una familia con renta alta, en una familia... Bueno, hace poco, de hecho, salía un anuncio del ministerio justo hablando de este tema. De hecho, si queréis... Lo voy a buscar por aquí y podemos verlo, el decir, el tema de que la pobreza se hereda y de que los niños y niñas que nacen en hogares con una renta baja normalmente van a heredar esa pobreza. A ver. Gobierno de España y sí, supongo que justo, aquí lo tengo, que era este anuncio que seguro que os suena y que
y que, bueno, ilustra un poco esto, es decir, desde el momento del nacimiento es una condición de vida. Y sí que es cierto que hay personas que consiguen como meter la cabeza en estos círculos, lo que decimos, pues a lo mejor porque papá y mamá se han deslomado a trabajar y han ahorrado durante toda su vida para poderte mandar a la CEU San Pablo, y está muy bien, pero tú no entras ahí en pie de igualdad. Seguramente no vas a tener las mismas condiciones para llevar el mismo ocio, el mismo ritmo de vida, no traes las mismas relaciones sociales previas, no traes las mismas experiencias vitales. Cuando tú vienes de un hogar empobrecido, pues mira, a lo mejor hemos ahorrado y te hemos podido mandar a esta universidad o a este centro de formación, pero si te mando aquí, ya no te voy a poder apuntar a las 20 extraescolares que van tus amigos, ni te voy a poder apuntar al cursito de Cambridge, ni te voy a... Entonces, incluso aunque una persona con renta baja consiga meter la cabeza, yo os voy hablando mientras os comentaba un poco el anuncio, es complicado que se equipare. De hecho, como también el estudio este que os comentaba antes, sí que hablaba, por ejemplo, también de este caso, el caso en el que sí que los hijos de personas que en los 90 tenían estas rentas tan bajas, a día de hoy quizás sí que hay algunos, sobre todo los con estudios superiores y demás, que han conseguido superar a sus padres en renta, pero muy poquito. Estamos hablando que la diferencia está de 16.000 euros al año a 20.000. O sea, muy poquito. Muy lejos todavía de estas rentas que hablábamos de 33.000, 35.000 euros al año. Entonces, no, sigue siendo un problema. Aparte de todo esto, sabemos que con la situación actual, la formación no es garante de nada, no es garante de un trabajo estable, de unas condiciones laborales dignas y demás. Entonces, claro, también nos encontramos a toda una generación a la que claro, como la generación previa funcionaba, ¿qué nos decían a nosotros nuestros padres? Estudia, estudia, estudia. Con mucha razón, por supuesto, porque la educación es esencial, pero estudia, 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 porque si estudias tendrás una buena vida. Pero ahora nos encontramos con una generación que estudia, 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 se tira hasta los 25, hasta los 26, hasta los 27 años estudiando, sacándose un máster y tal. Quien puede lo compagina con su trabajito precario, la mayoría ni siquiera puede, porque o bien no le da la vida o bien no hay trabajito precario. Entonces también, claro, nos encontramos a veces con estas situaciones, con personas cerca de la treintena que no han tenido su primera oportunidad laboral, o si la han tenido ha sido con contrato de prácticas fraudulento, en condiciones precarias y demás. Claro, aquí es cuando vemos que no es solo la formación, no es solo las oportunidades que intentemos generar como nosotros buenamente podemos, sino que son unas condiciones socioeconómicas, estructurales y de base que tienen mucho que ver con el barrio en el que tú naces, con el cole público al que te llevan y con los amiguitos que tienes en la plaza, lo que hacen que tú después, cuando llegues a los 30, estés trabajando de consultor o de manager o estés trabajando en una óptica o en el Burger King a media jornada y lo compagines con otras cosas que te vayan saliendo porque tal, a pesar de tener la misma formación, a pesar a lo mejor de tener tu carrera y tu posgrado o tu máster, pero es que no vale lo mismo una carrera, una de la Complutense que una de la CEU San Pablo. Eso es así, por desgracia. Y es un poco, yo os intento con ejemplos prácticos pues ilustrar un poco esta situación, ¿vale? Entonces, la curva no simétrica, claro, se eleva más deprisa por arriba, lo que comentábamos, porque con los centiles, a partir del 80% del 80% o 90% de centil, lo que hablábamos antes, la curva se dispara. Es decir, aquí tenemos los centiles bajos. De aquí para la izquierda sería pobreza. Aquí vemos que apenas cuadra. Lo que mal llamamos clase media, bueno, parece que se eleva un poquito, pero de aquella manera. Pero a partir del 80 para arriba, lo que yo os decía ya, lo que consideramos gente rica, la curva se dispara. Es decir, ya no solo es que las
personas con una renta humilde o empobrecida no promocionen. Es que el monopolio de esa promoción, el monopolio de ese ascensor social está en esas rentas altas, está en esa población rica, ¿vale? Entonces, cuando la parte baja de la curva, claro, parece que está ahí como un poco atrapado. Y la movilidad por edad, pues no está siendo la esperada. Claro, me miraba un poco como intentando analizar. La historia de esto es eso, como que había una movilidad que se esperaba según la edad, es decir, se esperaba que esta generación, en el momento que llegara ese punto donde saliera al mundo laboral y demás, la curva se disparara o se volviera un poco más simétrica, pero vemos que no, que la movilidad por edad está estancadísima. A ver, os leo. ¿Se ve en la gráfica que en los espacios más pobres hay más brecha de género que en la parte más rica? Sí, por supuesto. Claro, la desigualdad llama a la desigualdad. Y eso es así. O sea, claro, brecha de género en cuanto a lo económico. Yo aquí quiero matizar. Estamos hablando de, ahora mismo en esta gráfica, es renta. Es decir, la agencia tributaria ha pillado datos de esta gente. Seguramente en otros ámbitos de la vida de estas señoras tan ricas, Koplovich, maravillosas, por supuesto, habrá sesgo de género y habrá desigualdad de género. Pero la desigualdad de género tiene que ver mucho también con la clase social. Y esto, nada nuevo bajo el sol. Es decir, además, ya no solo es en los perceptibles más bajos, de 20 para abajo. Daos cuenta que la diferencia se ve en toda la curva, excepto en la parte de los riquiños, porque ahí sí que ellas pueden acceder a toda la formación, a todo su mundo laboral, emprender, montarse una empresa y tal. Normalmente también no tienen que responder de todas estas tareas domésticas y de cuidados que tradicionalmente se nos cargan y se nos atribuyen a las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos salimos de este espacio privilegiadísimo, porque es que daros cuenta, ¿vale? Yo os digo que hogares ricos son a partir de 80, pero es que aquí es 90%. O sea, estamos hablando a lo mejor del 1% del país, del 1 o 2% del país. Estas personas que vamos aquí no tienen que hacerse cargo de ninguna de estas historias. Entonces, claro, tú puedes invertir en lo que sea, en tu renta y no hay esa brecha de género económicamente. Claro, porque todos somos ricos aquí. Todos somos súper ricos. Entonces no hay brecha de género. Pero claro, en estos perceptibles, además es grande la brecha que hay, si os dais cuenta, entramos en lo de siempre. Ellas tienen trabajos más precarios, ellas tienen toda la carga de los cuidados, de la salud emocional y mental de las personas, del cuidado del hogar. Ellas tienen menos oportunidades laborales. Muchas veces ellas tienen menos formación o formación más precaria. Ellas tienen todo en su contra. Ellas seguramente, es que son situaciones que vivimos típicas. Tenemos un crío, uno de los dos tiene que renunciar a parte de su jornada o a toda su jornada laboral, como él gana más, ella se queda en casa. O es una madre soltera o una familia monomarental que ella tiene que tener 3 trabajos precarísimos, pluriempleada, o por ejemplo el caso que también salía en el reportaje de TAIS, una mujer que cobra una pensión de viudedad y tiene un montón de trabajos esporádicos como limpiadora y como cuidadora y aún así no llega a los 800 euros mensuales. Ellos también tienen precariedad, ellos también están empobrecidos, pero las condiciones no son las mismas. Todos sabemos que las desigualdades se agravan. Una vez bajan las rentas, una vez bajan las condiciones de vida. A ver, dice, tras lo que comentas, en España hay diferencias por género en oportunidades, ¿no? ¿El gobierno tiene previsto esto? ¿Hay políticas sociales? Sí, claro. A ver,
el gobierno prevé, no sé si, claro, no sé si tanto como se debería, yo no sé si también tenemos que saber que yo siempre digo que los cambios sociales son lentos y cuando son rápidos muchas veces no arraigan. Sí, claro, o sea, por ejemplo, todo este tema de, no recuerdo ahora cómo se llamaba, de las cuotas de igualdad, es decir, en las empresas grandes, como que no sé si se exige también en pymes a partir de 10 trabajadores o demás, en la administración pública, por supuesto. Esta discriminación positiva, por ejemplo, que tanto se critica muchas veces porque se malentiende, va orientada en este sentido. En el sentido de que nos damos cuenta de que no es una cuestión de meritocracia, no es una cuestión de que ellas estén menos formadas, menos preparadas, de que sean menos productivas, sino de que tienen una diferencia de oportunidades por todos estos temas. Claro, se prevé con políticas sociales, claro, se contempla a veces también un poco el tema de la conciliación, de las ludotecas, de las extraescolares públicas, de todas estas historias. Sigue sin llegar. O sea, es decir, yo creo que, bueno, que ahora quizás también con las últimas leyes de igualdad que se están impulsando, se está intentando incentivar todavía esto más, pero sigue habiendo, sobre todo, también unos techos de cristal donde ellas quizás sí que pueden entrar a una empresa, pero después cuesta mucho promocionar, y es que hay ciertas cosas que no se palian con políticas de mínimos, con políticas de cuotas de igualdad ni con esta clase de historias. ¿Por qué? Porque, como hablamos antes, yo creo que ya también tiene mucho que ver con una cultura aprendida que tiene que ver con que directamente, de manera inconsciente o consciente, no lo sé, al jefe no se le pase por la cabeza que fulanita es tan válida como menganito. Entonces, a lo mejor no hay una intención explícita de discriminarte, pero tenemos en el imaginario colectivo esta clase de cosas. Sí que hay políticas sociales, en tema de igualdad, claro que sí. Bueno, muchas se quedan en agua de borraja también, en lo que es el papel después, y de todas maneras seguimos viendo que a pesar, como que estas políticas sociales, a ver cómo me explico. La mujer siempre ha tenido como estas dos dimensiones del trabajo, que es el trabajo en lo íntimo, en lo privado, ese trabajo invisible de cuidados de la familia y del hogar, y el trabajo visible de la esfera pública, donde tú pues, tienes tu curro, ya seas autónoma o por cuenta ajena. En los primeros años en los que se empezó a hablar de estas dos vertientes, como que todos nos alegrábamos mucho de que las mujeres entraran en este espacio, en el de lo público, en el de lo visible. Qué guay, porque ya hay doctoras, porque ya hay, bueno, profesoras ha habido siempre, pero bueno, pues porque ya hay mecánicas, porque ya hay mujeres electricistas. Un momento, por favor. Perdón, que son las cosas del directo y ya sabéis que como estamos en la OFI había venido una persona. Vale, entonces, lo que os comentaba. Cuando la mujer entra al mundo laboral de lo público, que ha estado siempre, porque las mujeres siempre han trabajado, siempre estas mujeres de las esferas mm, bajas, que entre en el directo y que hable. No, muy invasivo para el señor, el pobre, que solo venía a preguntar. Ellas han estado siempre, siempre han trabajado en la casa, en el campo, sirviendo, en las fábricas, ellas han estado, pero bueno, cuando entramos un poco en esta esfera más de trabajos de señores, ¿vale? Y ellas empiezan a ser funcionarias también, a ser notarias, a ser abogadas, a ser doctoras. Volver, y todos nos alegrábamos mucho porque ¡qué guay! Que las señoras ya tienen igualdad. Pero ¿qué ocurría? Que ellas, en lugar de cambiar una cosa por la otra o de que repartiéramos el trabajo que no veíamos, el íntimo, el doméstico, el de cuidados, se han cargado las dos a las espaldas. Entonces también es que muchas veces
Claro, esto tiene que ver con políticas, pero no tiene que ver solo con políticas de mínimos, de cuotas de igualdad. Tiene que ver con la conciliación y tiene que ver muchísimo con la educación. Señores, háganse cargo, claro, de su hogar, de las tareas de cuidados, de las tareas básicas de la vida diaria, que no es otra cosa que ser un adulto funcional. Pero es que a día de hoy, y sobre todo en estas franjas, esta desigualdad que vemos, es que estas señoras a lo mejor no pueden coger un trabajo full time, 8 horas, porque tengo a los críos, porque tengo a la suegra que es súper mayor y la ayuda a domicilio hay que pagarla aunque nos la concedan, y entonces, pues chica, es que yo no doy abasto, o entendemos, ¿no? O no puedo coger ese trabajo, o puedo hacerlo, pero cuando llega a mi casa me toca también hacer esto también. Entonces mis condiciones de vida, mi renta, mi existencia se va en esto. Entonces, claro que hay unas condiciones ahí que se agravan, y claro, tiene mucho que ver también con lo social. Cuando digo la educación, es que muchas veces estas situaciones siguen siendo invisibles desde las empresas, o bueno, yo creo que desde la administración pública la conciliación sí, quizás sí se beneficia un poco más, pero está el mundo laboral ahora mismo con muchísimo paro, como para encima ponerte en muchos casos, en casos de estos curros tan precarios, a protestarle a tu jefe para que te eche a la calle y tú te quedes con una mano delante y otra detrás. Entonces, muchas veces la conciliación es imposible, todas esas tareas se cargan a las mujeres, y sus rentas y sus trabajos siguen siendo muchísimo más precarios y mucho más básicos. O sea, bueno, si es que la brecha está, no sé ahora mismo en cuánto está, pero todos lo sabemos, hay una brecha económica en los sueldos con la misma formación en los mismos puestos. Yo no me acuerdo si estábamos en cerca del 21%. Con exactamente la misma formación y desempeñando exactamente el mismo trabajo. Entonces, claro, aquí no lo vemos porque estos señores que tienen 1.000 millones de euros, o no lo sé, porque yo no concibo tanta pasta, es que claro, son la Koplovich, son ricos, claro que no hay una brecha. Pero en cuanto a que nos salimos de este mínimo privilegiado, la desigualdad se ve muchísimo de género. Y bueno, y aquí porque solo nos refleja el género, ¿vale? Si reflejáramos otros factores como, yo qué sé, por ejemplo, pues esto, el nivel de estudios, si nos hemos quedado en la primaria o hemos llegado a formaciones ya superiores de FP o universidad, seguramente también veríamos una brecha. Seguramente también veríamos brechas si la edad concretara un poquito más. Y bueno, y hablando un poco de esto, que bueno, todos estos datos, de todas maneras, sobre el tema, hay una web que se llama Atlas de Oportunidades, que se pueden consultar estos datos por provincias, ¿vale? Y por municipio y por código postal. Si queréis, lo buscamos ahora mismo, ¿vale? Justo. Esta es. Dice, en Talavera se ve que algunos de esos de los 1.000 millones, supongo, donde quieran, si tendrán casa en Talavera, en Toledo, en Burguillo de Osma, provincia de Soria, y donde ellos quieran, sí, que claro. Bueno, esta es la página que os comentaba, ¿vale? Y aquí, como os decía, se pueden consultar todos estos datos pues por código postal, y lo que os comentaba, ¿vale? Aquí vemos un poquito este mapa que, como veis, bueno, aquí fija, por ejemplo, la renta más baja en 21.000 euros. Yo dudo que esta sea la renta más baja que hay, pero bueno, también los datos que tenemos, lo que está registrado, y ya os digo, todos estos datos, perdón, son además prepandemia. Habría que ver ahora cómo se nos ha quedado la cosa, mi nina, ¿vale? Las rentas más altas en 83.000, también dudo. Bueno, ahí está Suiza, no digo nada, no quiero ser conspiranoica, pero es que, vamos. Bueno, entonces pues vemos, por ejemplo, toda esta parte, bueno, aquí lo primero que vemos es la España vaciada, la España rural, donde pues todas estas familias que estaban aquí, sus hijos se nos han ido a trabajar a los grandes núcleos urbanos. Decís, 21.000, yo estoy por debajo, no salgo en ese mapa. Sí, yo por eso
está sesgado, o sea, está sesgado seguramente, o yo no sé, también Fundación Felipe González, pues a lo mejor los datos no sabemos, bueno, en fin. Pero bueno, cogiendo un poco este marco, que sabemos que no, o sea, por debajo al menos nos estamos dejando a muchísima gente, pero aún así, pues podemos irnos un poco, si metemos el código postal, que no sé dónde se mete, porque se supone que podemos buscar por código postal, pero, hello. Bueno, vale, esto es la renta de los padres en el 98. Mira, claro, es que solo te deja mirar a partir de centil 20, ¿vale? Para padres de renta mediana, claro, y aquí sería donde te saliera, pero a nosotros nos interesa. Pues bueno, veríamos un poco esto, Talavera, ay, es que sale muy chiquitito, amigos, andamos por aquí, no sé si lo puedo acercar un poquito más, pero bueno, veis que estamos en una zona pues roja de rentas pues, humildes y demás, ¿vale? Bueno, para hablar de Talavera quizás lo mejor que saque los datos del estudio. Y dice, Andorra se le ve con mucho... Hola. Ahí están los youtubers y los streamers. Bueno, algún momento tú... A ver, nunca se sabe, pero yo no sé si me iba a dar a mí para ser rica en Andorra y ser feliz. Yo soy mucho de secano, ¿eh? Soy mucho de donde ando ahora mismo. No sé yo si me veo, pero oye, si es por el tema de la renta, pues oye. Nada, un poco como a modo de resumen, yo creo que veis un poco como el panorama, el tema este de la falacia del ascensor social, puede que en algún momento funcionara, a día de hoy es una falacia, es este tema también de la meritocracia, de la titulitis, si te esfuerzas, este discurso, si te esfuerzas lo suficiente, si te sacas muchos cursos y estudias un montón y todo lo demás, vas a ser el lobo de Wall Street y vas a montar una empresa y vas a ser súper rico. Lo siento, pero es mentira. José Manuel, seguramente vas a heredar la pobreza y la precariedad de tus padres y por mucho que te esfuerces, seguramente a lo mejor vas a conseguir unas condiciones de vida dignas, pero no, porque además luego está también este otro factor, cuando hablamos de estos temas, del ascensor social y demás, que nosotros, bueno, esto eran unos datos cuantitativos que bueno, solo se basaban en la renta, pero si por ejemplo nosotros hablamos de empobrecimiento o de factores de riesgo, es que, lo siento mucho, José Antonio, pero tú a lo mejor a día de hoy tienes un sueldazo increíble, yo qué sé, 2.000 euros al mes y estás así en plan a tope. Pero si el día de mañana a ti te despiden y no puedes mantener tu nivel de vida actual más allá de 2 o 3 meses, sigues siendo clase baja. No, eso de la clase media es falacia. Es decir, si tu condición económica no solo es que sea buena, sino que sea estable, si no la puedes mantener, si ahora mismo llegas bien, pero en el momento en el que te quedes sin ingresos, tu condición económica va a cambiar de inmediato, entonces, en términos sociales, sigues perteneciendo a ese perfil bajo, porque no tienes una estabilidad, porque no tienes una seguridad, porque es lo que comentábamos antes, has metido la cabeza en un mundito que de alguna manera no era el tuyo y no tienes esos recursos para mantener ese nivel de vida acomodado o alto que estábamos. Entonces, en términos sociales, ya no solo hablamos de la renta, porque eso a veces también ocurre mucho y nos preguntamos por qué. ¿Por qué si esta persona había ascendido socialmente? No, era un falso ascenso. Es decir, bueno, por lo que sea, por el motivo que sea, has conseguido meter la cabeza en algo que te ofrece un privilegio puntual o unas condiciones de vida ya hay buenas, pero no es estable. O sea, si tú pierdes el curro y vas a tener que tirar de paro y el día que se te acabe el paro tienes que negociar con tu casera porque no pagas el alquiler, porque no puedes, amiga, ¿qué ascensor social es ese? Eso es precariedad. Entonces, esta también es una trampa que, bueno, claro, por eso en lo social siempre tiramos de lo cuanti y de lo quali, porque nos damos cuenta que, bueno, claro, miramos la renta y tú puedes ver que a una persona ha subido, uy, qué bien le ha ido
a los hijos de la Francisca y el Antonio, que están muy bien colocados. Ya, pero si tienen un contrato horrible de esto que hoy llegas a la OFI y te echan con una mano delante y otra detrás, ¿cómo te metes en una hipoteca? O ¿cómo te metes en un alquiler con opción a compra? O ¿cómo dices, aquí me quedo si a lo mejor mañana me tengo que mudar a otra ciudad para encontrar trabajo? Esta serie de cosas que están ocurriendo sobre todo a la generación pues, actual pues, son factores también que indican precariedad y empobrecimiento en muchos casos. A ver, os leo. Clase baja, media o alta es una falacia de los neoliberales. Hay que seguir hablando de clase trabajadora. Claro, yo aquí os comentaba un poco esto. Esto de la clase media, yo todavía no la he visto. O sea, yo veo personas que tienen un capital enorme, unas condiciones de vida privilegiadas. Yo lo llamo los Koplovich. Lo que os comentaba, que puedo permitirme trabajar o no trabajar si a mí no me apetece trabajar porque tengo un capital con el que sé que vamos, que pago mi entierro, el de mis hijos y todo lo que hay entre medias. Y luego son personas que, como todo hijo de vecinos, tenemos que ir a trabajar toda semana, todos los días y durante toda nuestra vida. Y si no, tienes un problema. Y si no, seguramente vas a tener que tirar de tus redes familiares o sociales y eso se agotará muy pronto y tendrás que tirar después pues, del sistema de servicios sociales y de una serie de prestaciones como está pasando ahora mismo. Es decir, no, yo en eso estoy bastante de acuerdo. Esto de clase media y clase alta y como que la clase media yo creo que es algo también que se ha creado ahí un poco para dar gloria a quienes se subían a este ascensor temporal, lo que hablábamos, de, yo de repente encontré mi madre se ha pasado la vida sirviendo y mi padre se ha pasado la vida en el campo y yo de repente encuentro un curro en, yo qué sé, como secretaria o como administrativa en una empresa, bueno, porque lo público es más estable, en una empresa privada y de repente me puedo permitir un piso con 2 habitaciones más del que tenían mis padres y comprarme un coche e irme 15 míseros días de vacaciones en todo el año y entonces yo ya no quiero que me llamen clase baja, yo ya no quiero que me llamen pobre, porque mira qué bien vivo. Yo ya no soy como esos, también como estos sistemas sociales que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que se crea como ese nombre de clase media un poco para dar gloria y también porque desde arriba viene muy bien tener como una palabra para decir, no, no todo el mundo es pobre, no todo el mundo es tal. Pero la realidad de esta clase media es esta, es que en el momento que tú pierdes ese curro y ahora mismo en la actualidad todos los contratos son indefinidos o temporales o por obra y servicio, es facilísimo perder un trabajo y en el momento que tú pierdes ese trabajo, tu estabilidad y la economía de tu casa y de tu familia está vendida, amigo, amiga, date cuenta, sigue siendo clase baja, sigue siendo clase trabajadora y toda esta historia que era wonderful, era bonita, que te han contado sobre el tema de la clase media, pues igual no. A ver, me dice, quizás la clase media puede ser los funcionarios, por tener más garantizado el futuro. Cuando vayas a terminar, haz un raid. No sé qué es un raid. Pero bueno, te contesto a tu pregunta de los funcionarios. Bueno, quizás en lo económico sí. Creo que igual no asegura nada. O sea, sí asegura mucho la tranquilidad de saber que no, pues, que no te va a faltar el trabajo. Pero tú date cuenta, por ejemplo, la generación de la que hablábamos, de nuestros padres, era una época donde tú normalmente entrabas a una empresa y si rendías bien y estaban contentas contigo, no solías perder el trabajo. Bueno, luego vino la crisis y sí, pero la gente se solía quedar en sus puestos de trabajo de manera larga, de por vida, y aún así seguíamos sin tener acceso a estas cosas. Es decir, vale, los funcionarios tienen el trabajo garantizado, molt bé, pero siguen siendo sueldos bastante humildes. Claro, luego cada uno en su casa sabe lo que tiene y sabemos las cargas familiares que tenemos. Yo ahora mismo os voy a poner un ejemplo personal. El caso de mis padres,
Mis padres ahora mismo tienen 61 y 63 años, obviamente siguen trabajando y lo que les queda. Mi padre es autónomo. Pues ahora mismo con todo este tema de pandemia, crisis por crisis, no sé qué, pues bueno, su negocio tira relativamente o bueno, estamos ahí como en este limbo en el que están todas las autónomas y todas las pymes de esto puede que sea pan para hoy, hambre para mañana. Mi madre es personal laboral al servicio de las administraciones públicas, es decir, pues, funcionaria, así, hablando mal y pronto. Pero, claro, y tú a priori podrías decir, clase media, pero ¿en qué puesto está dentro de la administración pública? ¿Es limpiadora? A media jornada. Vale, no le va a faltar el trabajo en la vida, pero no llega a los 700 euros. Con eso, si un día el negocio de mi padre se arruina, van a tener para seguir ayudando a sus hijas, para seguir manteniéndose ellos, porque ya estamos en la de siempre, esta generación además mantienes y ayudas a tus hijos hasta los 30, hasta los 40, porque ellos también están precarios, es decir, no creo tampoco que ser funcionario sea garante de nada. Es bueno, esa tranquilidad de saber que unos ingresos mínimos garantizados siempre vas a tener. Yo os he puesto un ejemplo personal mío porque es el primero que se me ha venido a la cabeza. Pero sigue siendo una falacia este tema de la clase media. O sea, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, que al final no he hablado nada del estudio ni de los datos del estudio, ya tenemos temas, si queréis, para la semana que viene, retomamos un poco y vemos todo esto que comentábamos ahora aplicado a los barrios del Carmen y el Pilar en Talavera la Reina, pero bueno, por contestaros un poco, os leo. Bueno, voy a cambiar ya a esta pantalla porque se me está acabando el tiempo y es que sabéis que me enrollo como las persianas y os leo un poco. Bueno, lo del raid que no sé, un raid es enviar a tus viewers a otro canal o streamers. Ah, vale. Bueno, pues a ver, yo no conozco mucho de Twitch y demás, pero os recomiendo que os paséis por el Twitch de Gabriel, Ángel Cano, justo, que es quien nos está escribiendo, porque pues él es trabajador social también y suele tener pues, momentos también de charla muy interesantes. Que no es eso, que no es eso. Pues, ¿qué es? Entonces, no entiendo. A mí me tenéis que explicar. O sea, yo cada día, como redireccionarlo directamente, ¿esto es algo que se hace con el OBS o qué? Pero, vale, veo que tengo que escribir como una barra y raid, pero esto lo escribo en el chat o what. Vale, voy a probar. Voy a probar. Madre mía, qué presión ya ahora con todo esto. Vale, y no, claro, va todo junto. Estoy procesando, ¿vale? Un segundo. Me veis que miro para el lado porque tengo un compañero a mi lado que entiende un poquito más que yo y estoy buscando todo el rato su aprobación visual porque me siento insegura. Tengo que, no sé, aquí, creo que es así. Decidme, confirmadme, sí, es así. A ver. Hola Roberto, que no te he saludado, es que me tiene aquí metiéndome en unos jaleos que yo estoy muy mayor para estas cosas, de verdad, ¿eh? Así que... pero también ver el streamer. Uy. Sí, ya lo has hecho, pero ahora no está streameando. Se debe enviar uno que esté en directo. Pero vamos a ver, si yo estoy con vosotras, ¿cómo me voy a poner ahora a buscar a un señor o una señora que esté en directo? Yo lo siento mucho, pero esto para el próximo día me lo traigo preparado. Ya tengo deberes. Porque no está siendo... mándola a este señor. A ver. Bueno, yo no sé quién es 88 que está en directo, pero como me piden los viewers, como se dice, pues que os lo mande, pues os lo mando. A ver.
y me dice que ya tengo un ride en curso. Que esto está siendo un fracaso absoluto, horrible, desastroso. Por lo visto, este señor 88 está haciendo un puzzle y lleva 3 días haciendo. Bueno, pues yo le mando desde aquí todo mi ánimo y mi apoyo moral a este señor para que haga su puzzle el orden. La verdad es que voy a ir cortando porque ya me he pasado un poquito de tiempo y hoy la verdad es que me gustaría aprovechar el ratito que me queda para trabajar un poquito en cositas del barrio, porque después tengo cita para que me vacunen, por fin. ¡Ya! Entonces, pues bueno, la verdad es que quiero aprovechar este ratito. Me ha gustado mucho hablar de este tema con vosotras y con vosotros y ya os digo que seguramente la semana que viene retomaremos, ya un poco más aplicado y aterrizado en los barrios del Carmen y del Pilar de Talavera de la Reina. Como siempre, para despedirme os recuerdo que compartáis, que os suscribáis, que de verdad que si os gusta los contenidos que vamos subiendo, que se lo hagáis llegar a quien le pueda interesar, que comentéis, que bichéis por nuestro canal. Y bueno, y también recordaros pues que la semana que viene tenemos a mis compañeros, a Gabriel, a Maritrini, a Aitor, pues hablando también del resto de proyectos de Alganda, de vivienda, de mayores y demás. Así que os animo a estar atentas y pasaros por aquí. Un saludo para todas y todos y nos vemos.